¿Qué es lo que queremos que ustedes aprendan? Que aprendan sobre todo a evaluar. Eso es la parte más importante. Se supone que ustedes ya vienen con una base anatómica y fisiológica. Lo que estamos tratando de hacer es que simplemente ustedes lo enfoquen desde el punto de vista clínico y aprendan a evaluar. Vamos a hacer un pequeño recordario, ¿no?, de la anatomía, pero no tan exhaustiva como ustedes deben haberlo aprendido. Como entenderán ustedes, el sistema sensitivo es una parte muy importante del sistema nervioso, ya que nos permite a nosotros darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Y no solamente eso, sino que hay funciones específicas que nos permiten defendernos, ¿no? Defendernos de acuerdo a las percepciones que tengamos de nuestro medio. Los síndromes sensitivos en realidad son muy similares a los síndromes, al síndrome piramidal, a los síndromes de motoneuronas. ¿Por qué? Porque están muy juntas, muy vecinas, ¿no? La área sensitiva se encuentra en la región parietal ascendente, ¿no?, posrolándica. Y por lo tanto, muchas veces cuando hay compromiso del área motora, también se van a suscitar problemas a nivel sensitivo. Entonces, la mayoría de veces este tipo de problemas sensitivos van a acompañar a los problemas motores en muchas de las enfermedades que se originan. La que sigue. Nosotros tenemos varias fases, varias etapas, varios niveles para la sensibilidad, ¿no? Para la sensibilidad somática. Sin embargo, a nivel de la corteza cerebral, es la parte, digamos, más fina, la que va a tratar de eh, discernir, discrepar, la que va a tratar de analizar todos los estímulos que son aportados por las vías sensitivas ascendentes en un proceso de excitación y que paralelamente marchan en relación a un proceso psíquico, ¿no? La que sigue, por favor. Si nosotros recordamos un poquito, vamos a ver que tenemos ciertos mecanismos receptores, ciertos órganos receptores que nos van a brindar la oportunidad de poder llevar de forma adecuada nuestro sistema de sensibilidad, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, mecanorreceptores, los cuales se encuentran a nivel del tacto y que pueden determinar la presión, la vibración y el cosquilleo a nivel de la parte superficial de nuestro organismo, a nivel de la piel, ¿no? Tenemos también mecanorreceptores a nivel de nuestros tendones, de nuestros músculos, que nos permiten ver la posición tanto estática como la velocidad del movimiento de nuestras extremidades y de nuestros músculos, ¿no? También contamos en nuestro organismo con termorreceptores que nos permiten diferenciar el calor, el frío y el dolor, ¿no? Estos ya ustedes los conocen, son los discos de Merkel y los corpúsculos de Meissner que nos sirven para el tacto superficial, así como el corpúsculo de Krauss y el de bulbo de Ruffini, que nos sirven tanto para el frío como para el calor, para la temperatura. Y los corpúsculos de Vater y Pacini, que también son para ver la presión que va a sentir nuestro organismo en diferentes partes de nuestro cuerpo. La que sigue. Vamos a hablar de 3 tipos de sensibilidad. Primero, de la sensibilidad estereoceptiva, ¿no? De la sensibilidad o nociceptiva, también lo conocen porque nos sirve como mecanismos de defensa. Nos informa qué cambios están produciendo alrededor nuestro en el ambiente que nos desenvolvemos,
¿no? Y, por ejemplo, acá tenemos la sensibilidad cutánea, ¿no? La que sigue. También vamos a tener la sensibilidad propioceptiva, ¿no? La sensibilidad interna, la que nos informa sobre los movimientos del cuerpo y de su posición en el espacio. Habíamos dicho que hay algunos mecanorreceptores que se encuentran distribuidos a nivel de la sensibilidad de los huesos, de los músculos y también de las articulaciones, y que nos van a permitir ver, aún con los ojos cerrados, darnos cuenta de en qué posición está determinada parte de nuestro cuerpo, de un dedo, de un brazo, de la mano, de un hemicuerpo, en fin. La que sigue. Y por último tenemos la sensibilidad epicrítica, la que se encuentra a nivel de la corteza cerebral, la que analiza todas las sensibilidades que llegan de forma ascendente hasta la corteza, ¿no? Y que nos permite diferenciar, por ejemplo, qué cosa es lo que tenemos en la mano cuando están cerrados nuestros ojos. Si queremos examinar a un paciente y le damos algún objeto, le permite al paciente describir qué es lo que tiene en su mano. Le permite al paciente también poder discernir si es que nosotros escribimos en su brazo, si es que colocamos un dedo o que calcule la distancia entre un dedo y otro dedo o 2 puntos de presión, ¿no? La que sigue. Bueno, esos son los 3 tipos de sensibilidad, ¿no? Las agrupaciones de los 3 tipos de sensibilidad que tiene nuestro organismo. Sin embargo, muchas veces vamos a encontrar alteraciones, y tenemos que definir qué tipo de alteración está presentando el paciente mediante nuestro examen, lógicamente. Y por ejemplo, el paciente puede presentar hipoestesia. ¿Qué cosa es hipoestesia? Hipoestesia es la disminución de la sensibilidad. O sea, la sensibilidad que tiene el paciente es menor de la que él espera para la intensidad de algún estímulo que se está aplicando. Está disminuida la sensibilidad. Entonces, para poder desencadenar el estímulo normal, nosotros tenemos que incrementar ese estímulo. Muchas veces incluso hasta podemos hacerle daño al paciente. ¿La que sigue? Lo contrario a hipoestesia, que era la disminución de la sensibilidad, es la hiperestesia, ¿no? Es cuando la sensación está mucho más incrementada que lo esperado para un estímulo que se está aplicando. Generalmente la hiperestesia es una sensación desagradable, de mal, el paciente no se siente bien. La que sigue. Tenemos otro término que es la parestesia. Ocurre en alguna parte de nuestro cuerpo. En esa parte de nuestro cuerpo se siente una sensación sin que esta área esté estimulada. Y lo que más comúnmente se siente es como un hormigueo. Se adormece, hay un hormigueo. Por ejemplo, ¿cuándo sentimos esto? Cuando nosotros cruzamos las piernas, ¿no? Y entonces se siente un hormigueo, una pesadez. La que sigue. Otro término que debemos aprender es anestesia. Anestesia es la pérdida de la sensibilidad. El paciente no siente absolutamente nada. Puede sentir la presión cuando ustedes presionan, pero no hay sensibilidad de dolor, ¿no? Esta puede ser generalizada, que afecte a todo el cuerpo, que es muy, muy raro. Lo más común es que sea localizada, afecta a una sola parte del cuerpo. Puede ser total,
La anestesia es total cuando compromete todas las formas de sensibilidad, ¿no? O puede ser parcial o también llamada disociada, cuando solo afecta alguna de las formas, alguno de los tipos de sensibilidad. La que sigue. Entonces, parcial o disociada es cuando se pierde un tipo de sensibilidad, pero se conserva otra en la misma región del cuerpo que nosotros estamos examinando. Y esos síndromes de disociación pueden ser disociación periférica, la disociación tabética, la disociación siringomiélica y la anestesia dolorosa. La que sigue. Esto es para recordar un poquito cómo es, digamos, el trayecto desde los receptores hasta la corteza a nivel de las vías medulares ascendentes, ¿no? ¿Cómo va? La sensibilidad térmica y dolorosa transcurre a través del haz espinotalámico lateral en la médula espinal, y cuando hay una lesión a este nivel se provoca una anestesia termoalgesia del lado comprometido en uno o dos segmentos por debajo de la lesión, ¿no? Entonces, el espinotalámico lateral, a través de él transcurre la sensibilidad térmico y dolorosa, espinotalámico lateral. La que sigue. Su neurona de primer orden se encuentra a nivel del ganglio de la raíz posterior y prosigue hacia la punta de la columna gris posterior, ¿no? Ganglio prosigue hacia la punta y después de discurrir uno o dos segmentos de la médula espinal, forma el tracto posterior de Lissauer. La que sigue. La neurona de segundo orden, la neurona de segundo orden, cruzan en dirección oblicua. Abajo, en el último corte, van a observar cómo la neurona cruza en dirección oblicua hacia el lado opuesto por las comisuras gris y blanco anteriores dentro del segmento medular, y desde allí ascienden en la columna medular contralateral como el tracto espinotalámico lateral, ¿no? Y a medida que asciende a través de la médula espinal, se van agregando nuevas fibras a la cara anteromedial del tracto. ¿La que sigue? Cuando el tracto espinotalámico lateral asciende a través del bulbo, ya está acompañado por el tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotectal, y juntos van a formar el lemnisco espinal, que sigue ascendiendo a través de la protuberancia. El tracto espinotalámico lateral termina estableciendo sinapsis con la neurona del tercer orden en el núcleo ventral posterior del tálamo. La que sigue. A nivel de la corteza sensitiva, los axones van a discurrir desde el núcleo ventral posterior hasta ella misma, ¿no? Donde ya son interpretadas las sensaciones conscientemente por la persona. ¿La que sigue? Ahora, la sensibilidad del tacto leve, protopático y presión discurre a través del tracto espinotalámico anterior. Su neurona de primer orden entra en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior y se dirige a la punta de la columna gris posterior, y van a contribuir a formar el tracto posterior lateral de Lissauer. La que sigue. De igual forma, ascienden en sentido contralateral y en el bulbo van a formar el lemnisco espinal junto con el tracto espinotalámico lateral y el espinotectal. La que sigue. La neurona de tercer orden atraviesa la cápsula interna y va hacia la corona radiada en el cerebro para llegar al área de la corteza cerebral, al área somestésica. La que sigue. Y por último,
la columna blanca posterior, ¿no? El fascículo gracílico cuneiforme, que nos va, a través del cual nos va a brindar la discriminación, el tacto discriminativo, la vibración y la sensación consciente de músculos y articulaciones, ¿no? Las neuronas de primer orden entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior, de igual forma, y se dirigen hacia la columna blanca posterior del mismo lado y van ascendiendo en sentido contralateral. ¿La que sigue? Muy bien. Entonces, esos tres tractos espinotalámicos, la anterior, lateral y posterior, van a conducir los tres tipos de sensibilidad de los cuales estamos hablando. Ahora, en cuanto a síndromes sensitivos, la distribución topográfica de la alteración sensitiva es muy útil. Es muy útil porque al igual que en el síndrome piramidal, nos permite deducir dónde está localizado el proceso que está afectado el sistema nervioso. Y se van a distinguir alteraciones a nivel de cuatro niveles, a nivel cerebral, tallo cerebral, medulares y radiculares. ¿La que sigue? Cuando la lesión se encuentra a nivel de un hemisferio por compromiso de la propia corteza sensitiva o de sus fibras aferentes, lo que vamos a tener en el paciente es una hemianestesia del lado contralateral y vamos a tener una hipoestesia profunda del lado contralateral, ¿no? Y van a predominar tanto esta hemianestesia como esta hipoestesia en las partes distales de los miembros superiores, cuando la lesión se encuentra a nivel cerebral. La que sigue. Estas lesiones cerebrales de hemianestesias generales se pueden clasificar por la ubicación de la lesión como hemianestesias corticales, en donde vamos a observar en el paciente una pérdida restringida al sector de la corteza parietal comprometida. Y en el paciente vamos a encontrar esteroagnosia marcada y trastornos para la discriminación táctil, ¿no? Es la parte superior, habíamos dicho, la discriminativa. Cuando la hemianestesia es cortical y capsular, generalmente estas acompañan a las hemiplejías que asientan en las mismas localizaciones, a nivel cortical y a nivel capsular. Cuando la hemianestesia es talámica, van a integrar el síndrome talámico que está teniendo el paciente en ese momento. La que sigue. Si la alteración se encuentra a nivel del tallo cerebral, los trastornos de la sensibilidad van a acompañar a los síndromes piramidales. A nivel peduncular, el paciente va a tener una hemianestesia contralateral de la lesión y se observa en los síndromes de Benedict y Manacuk. Y a nivel protuberancial, el paciente va a tener hemianestesia de la cara homolateral a la lesión, como por ejemplo en el síndrome de Millar-Gubler. Cuando la lesión anecienta a nivel vulvar, el paciente va a presentar hemianestesia contralateral y hemianestesia facial del mismo lado, cuando es a nivel vulvar. La que sigue. Si seguimos bajando, vamos a observar también que puede haber alteraciones a nivel de la médula espinal, como por ejemplo en el síndrome de Brown-Séquard. Cuando hay una hemisección medular, la lesión está a este nivel, en la parte subrayada, y que puede ser causada por una fractura, una luxación de la columna vertebral, una herida de bala o una herida punzopenetrante o un tumor en crecimiento, vamos a observar que la lesión asienta hacia este nivel. ¿La que sigue?
Y las características que va a referir el paciente va a ser parálisis del mismo lado. Esta parálisis es espástica, va a presentar anestesia cutánea, pérdida homolateral y pérdida también contralateral. En la pérdida homolateral vamos a ver una ausencia de la discriminación táctil y de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva. Y en la pérdida contralateral hay sensibilidad termoalgésica 2 a 3 segmentos por debajo de la lesión y pérdida incompleta de la sensibilidad táctil 2 o 3 segmentos por debajo también de la lesión. ¿La que sigue? Y este es el síndrome de Brown-Séquard, en el cual el paciente tiene una lesión a nivel de la médula espinal a nivel de T10 y en donde se va a observar pérdida total de las sensaciones, parálisis hipotónica, ¿no? Y hay pérdida de la discriminación táctil, del sentido de la vibración y la propiocepción, y hay pérdida en el lado contralateral de la pérdida de sensibilidad termoalgésica y deterioro de la sensibilidad táctil. La que sigue. Cuando el paciente cursa con una paraplegia sensitiva, significa que el paciente tiene una sección medular completa. Por lo tanto, hay una anestesia total por debajo de la lesión. ¿Ya? Muchas veces van a observar pacientes ustedes que vienen con el antecedente de haber sufrido un trauma vehicular, un atropello, una caída, y en los cuales hay una sección medular completa. Vienen parapléjicos y hay una anestesia total por debajo de la lesión, ¿no? Lo que sigue. También vamos a tener a nivel medular el síndrome de los cordones posteriores. En este síndrome, el paciente va a presentar hipoestesia o anestesia profunda y ataxia tabética. Puede presentar hipobarreflexia plantar patelaria quiliana y se observa en la tabes dorsal y en el síndrome neuroanémico. No se ve en esta época con mucha frecuencia tabes dorsal. Tabes dorsal era una enfermedad, una complicación de la neurosífilis, ¿no? En los tiempos en los cuales no había cura para la sífilis, entonces se veía esta complicación con mucha frecuencia, sobre todo en aquellos pacientes que estaban mal curados, maltratados o que no recibían tratamiento. Entonces, la tabes dorsal es una complicación de la neurosífilis en sus estadios avanzados, ¿no? La lesión sifilítica asienta en las astas posteriores y produce la tabes dorsal. La que sigue. Otra alteración que se observa es la siringomielia. ¿Qué cosa es la siringomielia? La siringomielia viene a ser la presencia de un quiste a nivel del canal intramedular. Este quiste generalmente tiene un contenido líquido y va creciendo de tal forma que comienza a dañar la médula, ¿no? Sobre todo a nivel de los cordones anterolaterales. Entonces ahí se produce una normalidad en el desarrollo del conducto central. Siringomielia. La que sigue. ¿Cuáles son las características de esta siringomielia? Hay pérdida de la sensibilidad termoalgésica en dermatomas bilateral, conserva la discriminación táctil, vibración y propiocepción, hay debilidad de la neurona motora inferior, parálisis espásticas bilateral y puede haber síndrome de Horner. La que sigue. Bueno, y estas son las características cuando asienta a nivel superior, ¿no? El área cutánea en la cual el paciente que cursa con siringomielia pierde las sensaciones de dolor y temperatura, ¿no? Y tiene una distribución así, en este sentido. Recuerden ustedes, las mujeres muchas veces
utilizan una mantita para cubrirse. Entonces, la distribución es en chal, le dicen, ¿no? El chal. La que sigue. También vamos a observar alteraciones a nivel sensitivo cuando hay compromiso del cono medular, sobre todo cuando la lesión está situada en el extremo distal de la médula, antes de terminar, antes del filum terminale, ¿no? Y se va a sentir anestesia de la región anoperineo escrotal o lesión en silla de montar, y puede ocasionar trastornos esfinterianos para la contracción de la vejiga y el recto. La que sigue. Otras veces vamos a encontrar en nuestros pacientes alteraciones radiculares. Estos pueden ser puros si solo está afectada la raíz sensitiva o pueden ser sensitivo-motoras, ¿no? Frecuentemente se asocian a qué cosas? A radiculalgias. El paciente se queja de mucho dolor, ¿no? Son dolores vivos que se sienten en el territorio que se encuentra afectado. Puede presentar adormecimientos de esa región. Y cuando hay exageración de los síntomas, o sea, y los síntomas se exacerban con los movimientos bruscos. Si alguno de ustedes tuvo en alguna oportunidad un problema de ciática, van a ver que tienen que caminar con mucha lentitud y cuando hay un movimiento brusco se exacerba este síntoma, hay mucho más dolor. Si estornudan también se exacerba, ¿no? Y el paciente a menudo también puede presentar hipoestesia, como en la disociación diabética, que adopta distribución de forma perpendicular. Puede ser afectado de acuerdo a la distribución, por ejemplo, el miembro superior cuando hay una afectación a nivel braquial, ¿no? Se conoce también el síndrome de Duchenne-Erb, cuando hay compromiso de C5 y C6 y se observa que la parte externo-radial del hombro, brazo y antebrazo está adormecido. El síndrome de Dejerin-Klumpke, ¿no? Cuando hay compromiso del lado interno o cubital del brazo, antebrazo y de la mano, cuando hay compromiso a nivel del C8 hasta T1. Y en el síndrome de la cola de caballo, anestesia en silla de montar desde L5 hasta S5 o de L5 a S1, con compromiso y adormecimiento y parestesias de la cara posterior del muslo, parte anteroexterna de la pierna y de la región perineo genital. La que sigue. Y observen cómo es que hay compromiso a nivel de las raíces nerviosas de la columna cervical entre las dos vértebras, ¿no? Entre dos vértebras. Esta es una radiografía que nos evidencia la rectificación de la lordosis cervical. Normalmente no debe ser tan perpendicular, no debe ser perpendicular, tan recta. Acá está rectificada la lordosis cervical, ¿no? Y entonces eso hace que el paciente tenga pues una compresión radicular de la salida de los agujeros de conjunción a través de la cervical y va a producir compromiso de los nervios C1, C4, T1, ¿no? Entonces hay compromiso y produce mucho dolor. La que sigue. ¿Cuándo observamos este tipo de lesión? Sobre todo en los accidentes automovilísticos, cuando el paciente recibe una colisión posterior y bruscamente tira la cabeza primero hacia atrás y después hacia adelante, ¿no? Entonces se contraen los músculos y origina esa rectificación de la lordosis cervical. Y estas son figuras en donde se muestran alteraciones, la que sigue, de Duchenne-Erb, ¿no? Bueno, a este nivel estamos viendo dónde se ubica la lesión de la cola de caballo con anestesia en herradura, ¿no? Con anestesia en herradura. Habíamos dicho S1, L5, S1. La que sigue. Otras veces vamos a tener alteraciones de los nervios periféricos, con trastornos de sensibilidad, pero que solamente se refieren al territorio comprendido que inerva
ese segmento corporal. También vamos a tener polineuropatías en donde están comprometidos todos los nervios, o puede ser solamente sensitivo motor. Cuando hay compromiso de nervios periféricos, estos predominan en la región distal de los nervios, de forma guante o de forma calcetín. Y se ofrece patrones de disociación siringomiélica en estos casos, ¿no? ¿La que sigue? Cuando hay compromiso radicular también del nervio ciático a nivel lumbar, L4 o L5 o L5S1, este dolor lumbar va a irradiar hacia la cara posterior del muslo y las regiones anterior y posterior de la pierna. Y muchas veces el paciente se queja de que le duele hasta el pie. Y estos dolores se exacerban pues cuando hay movimientos bruscos, cuando hay tos, estornudos, defecación, ¿no? Y para poder evidenciarlo hay que hacer maniobras de estiramiento ciático. Aquí es donde nosotros hacemos el signo de la segue. La que sigue, que consiste en elevar el miembro inferior de forma recta hasta despertar dolor en esa zona, ¿no? Y el paciente se queja. Y si a pesar de ello no pudiéramos despertar ese dolor, nosotros sensibilizamos más el miembro inferior con esta maniobra que es la de Bragar, en la cual nosotros presionamos la punta del pie para provocar un elongamiento del nervio ciático y un estiramiento para ver si esto produce o no dolor en el paciente. ¿La que sigue? Regresa una. O no, la que sigue, la que sigue. Vamos a terminar. La que sigue. La que sigue. Muy bien. Miren, entonces, en sensibilidad, en conclusión, habíamos hablado de que existen tres tipos de sensibilidad: la estereoceptiva o nociceptiva, la interna o protopática y la última, la epicrítica, la que se encuentra a nivel de la corteza cerebral. Sin embargo, deben tener en mente que cuando nosotros abordamos un paciente que tiene compromiso sensitivo, ya sea una parestesia, ya sea una hiperestesia, y generalmente va acompañado de problema de debilidad o motor, tenemos que tener en la mente cómo hacer la disquisición para poder abordar clínicamente esto. Entonces, habíamos hablado en nuestro grupo de práctica que cuando un paciente tiene trastornos de sensibilidad, debe pensar en dos cosas. Primero, ¿esto es simétrico o es asimétrico? Si es asimétrico, se trata de un problema compresivo, de un problema de atrapamiento. Si esto es simétrico, esto puede ser metabólico, sistémico o inflamatorio. Si yo tengo un problema simétrico asociado a su presentación, si es simétrico o asimétrico, tengo también que averiguar cuál es la evolución de este problema. Si es agudo, tengo que pensar en problemas inflamatorios, como por ejemplo un Guillain-Barré. Pero si es crónico, tengo que ponerme a pensar que probablemente la causa de este problema debe ser metabólico o sistémico. De esa forma nosotros vamos a abordar, ¿no? Vamos a abordar el problema de la sensibilidad. Entonces, no se olviden, si es un problema asimétrico, va a ser de origen neurogénico, estructural o de atrapamiento compresivo. Y si es simétrico, puede ser inflamatorio, metabólico o sistémico. Ahí nosotros tenemos que deducir, ¿esto es crónico o esto es agudo? Si es agudo, inflamatorio.
y si es crónico, metabólico o sistémico. Muy bien, doctores, ahora sí, sus preguntas. Doctor. Adelante, doctor, escuchamos. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Doctor, ¿podría hablar un poquito, si se puede, sobre las disociaciones, las diferentes disociaciones? Las más importantes son dos, la disociación tabética y la disociación siringomiélica. ¿Ya? En la disociación tabética, hay abolición de la sensibilidad profunda, mientras que está conservada e intacta la sensibilidad superficial. En la disociación siringomiélica hay pérdida de la sensibilidad térmica y dolorosa, pero la sensibilidad táctil, la posicional y la vibratoria se encuentran conservadas. Esas son las dos más importantes, doctor, que deben ustedes aprenderse. Está ¿Alguna bien, otra doctor. pregunta? Gracias. Doctor Zamora, buenas noches. Buenas noches, doctor Matamoros. Doctor, una pregunta. Justo estaba leyendo de lo que viene a ser el síndrome siringomiélica, en el cual un artículo decía lo siguiente, doctor. En la siringomielia, generalmente dice, hay problemas en el miembro superior. Y claro, dice que tiene poco, no tan daño que genera en miembros inferiores. ¿Eso es cierto, doctor? Es que la mayor parte, la mayor frecuencia de la presentación es a nivel superior. Habíamos estado hablando que justamente la siringomiela es un quiste que se desarrolla en el canal intramedular y lo que va a Sí, hacer es doctor. comprometer justamente toda la región aledaña a, a su localización. Entonces, Mm. su presentación más frecuente es a nivel superior y por lo tanto mayor predisposición van a tener a comprometerse los miembros superiores. Por eso es que eh, habíamos dicho, su sintomatología es como el chal de una mujer, ¿ya? Como el chal de una mujer, ¿no? La Ok, mujer doctor. utiliza un hita ahí, que cubre los hombros, que cubre cubre sus brazos, ¿no? Entonces, esa es su presentación. La, ma- la mano, el tronco, doctor. Ujú. Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿podría hacer otra pregunta? Claro, doctor. Doctor, y entonces, doctor, al síndrome que usted explicó de Brown-Sequard, también se le Bronze podría, Square. Brown-Sequard, también se le podría decir un síndrome de hemisección medular lateral. Claro, el síndrome de Bronze Square puede ser parcial o total. Así Ujú. es, doctor. Puede complementar un lado o puede ser total cuando hay una sección medular completa. Doctor, porque en la teoría que es de Argente dice de que principalmente en las monoplegias puede haber una monoplegia cerebral, que es un poco infrecuente, pero las monoplegias medulares que se asocian principalmente a un predominio piramidal, hay presencia de espasticidad, ¿no? Y en eso se encuentra, dice, el síndrome de Brown-Sequard. Entonces, ¿puede haber ahí también, profesor, presencia de espasticidad en este síndrome? Claro que puede haber espasticidad, doctor. Así es. Cuando la lesión
medular es inicial, hay hipotonía y hay hiporreflexia, doctor. Sí, exacto, Cuando hay compromiso de segunda neurona. doctor. ¿Ya? Pero conforme avance el tiempo, todo eso se vuelve espástico, atrófico. Está bien, doctor. Gracias. Muy bien, doctores. Les agradezco nuevamente el haber compartido un rato con nosotros. ¿Ya? Entonces, mañana sería, no sé, ¿hay alguna otra clase faltante aparte del síndrome de hipertensión endocraniana, doctores? Mañana en la mañana el doctor Cabrera va a dictar la última clase que le toca, porque el día de ayer tuvo un inconveniente en la mañana y no la llegó a dictar. Ya. O sea, mañana terminamos ya. Sí, doctor. Muy bien. ¿Ya? Yo mañana estoy en el hospital de nuevo. Si se me vuelve a complicar la cosa, les aviso temprano, ¿ya? Por favor, tengan un poco de paciencia. Lamentablemente es así. Está bien, doctor, no se preocupe. Ya, doctores. Entonces, gracias nuevamente. Y a estudiar. Necesito que saquen buenas notas. ¿Ya? A estudiar, por favor. Solamente todo lo que les hemos explicado. Si ya ustedes quieren ahondar, va por su cuenta. No va a haber preguntas esotéricas y todo va a estar relacionado a lo que hemos explicado, les hemos enseñado. ¿Ya? Estudien, por favor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Muchas Buenas noches. gracias, doctor. Buenas noches, doctor.